La hemoglobina no transporta oxígeno. Espera, sé que eso es exactamente lo que dice tu libro de biología. Lo sé porque yo contribuí a escribir esa narrativa. Y hay una parte de ella que nos quedó mal. No estoy diciendo que la hemoglobina no mueva oxígeno de tus pulmones a tus tejidos. Eso sí ocurre, claro que sí. Lo que digo es que la palabra transporta te hace imaginar un camión de reparto. Una molécula que carga algo, lo lleva, lo suelta. Y esa imagen tan limpia, es la razón por la que la mayoría de la gente nunca entiende realmente lo que pasa. La hemoglobina cambia de forma cuando respira. Literalmente, la estructura tridimensional de la proteína se reordena dependiendo de si hay oxígeno presente o no. No es un camión, es más parecido a una mano que se abre y se cierra, excepto que la diferencia entre abierta y cerrada es la diferencia entre vivir y asfixiarte en tu propio sofá. Eso ya es otra historia. Pero hoy no quiero hablar de cómo funciona la hemoglobina. Quiero hablar de algo más fundamental y más extraño. ¿De dónde sale? ¿De cómo se fabrica? Porque la mayoría de la gente, cuando piensa en el hierro de su sangre, piensa en espinacas, piensa en lentejas, piensa en el consejo del médico de comer más carne roja, cuando los análisis salen bajos. Y eso no es incorrecto exactamente, pero es como decirle a alguien que los rascacielos están hechos de arena, porque el vidrio viene de la sílice, técnicamente verdadero, completamente insuficiente para entender lo que pasa en la obra. Déjame empezar por el error más común, el más difundido, el que incluso los médicos generales repiten sin pensarlo demasiado. El hierro que comes y el hierro que está en tu hemoglobina no son la misma cosa en el mismo estado. El hierro de una lenteja entra a tu intestino delgado como ion ferroso, Fe2 positivo, o a veces como Fe3 positivo, que tiene que ser reducido antes de poder absorberse. Eso ya es un proceso. Tienes proteínas específicas en el borde de tus células intestinales, la DMT1 entre ellas, transportador de metales divalentes número 1, que literalmente sacan el hierro del contenido intestinal y lo meten al interior de la célula. Desde ahí, el hierro viaja en el torrente sanguíneo unido a una proteína llamada transferrina. No viaja libre. El hierro libre en tu sangre sería catastrófico. Y llegaremos a eso porque es el centro de todo lo que hace interesante a esta molécula. Entonces tenemos hierro circulando, unido a transferina. Bien, ¿y ahora qué? Ahora necesitas fabricar una jaula. El hierro por sí solo no puede unirse al oxígeno de manera controlada. Necesita una estructura molecular que lo sostenga en la posición correcta, que controle su estado de oxidación, que le permita agarrar el oxígeno sin oxidarse permanentemente. Esa estructura se llama hemo, y es donde la historia se pone interesante de verdad. El hemo no es hierro. El hemo es una molécula orgánica llamada protoporfirina novena. Un anillo plano hecho de 4 grupos pirólicos conectados por puentes de metileno, con el hierro sentado en el centro como el rey en un trono cuadrado. Pero lo importante es que esa jaula, la protoporfirina, tiene que fabricarse, y se fabrica a partir de 2 materiales que probablemente tienes en este momento en tus células, glicina y succinyl-CoA. La glicina la conoces. Es el aminoácido más simple. Está en la gelatina, en la carne, en tu propio colágeno. El succinyl-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs, eso que aprendiste como ciclo del ácido cítrico, y que probablemente asocias con mitocondrias y respiración celular. Lo que quizá no sabías es que esos 2 compuestos en la mitocondria son el punto de arranque de toda la maquinaria del hemo. La primera enzima que entra en juego se llama ALA sintasa. Toma la glicina y el succinyl-CoA y produce ácido delta-aminolevulínico, ALA para abreviar. Y aquí hay algo notable. Esta enzima necesita vitamina B6 como cofactor. Si no tienes suficiente B6, tu síntesis de hemo empieza a fallar antes de que siquiera llegues al hierro. Eso explica algunos casos de anemia que no responden al hierro, porque el problema no es el hierro, es más arriba en la cadena. Desde el ala, la ruta de síntesis hace algo peculiar. Sale de la mitocondria, continúa en el citoplasma durante varios pasos, y luego vuelve a entrar a la mitocondria para los pasos finales. Esto no es un detalle menor. Este vaivén entre compartimentos celulares es una solución evolutiva a un problema de diseño. Los materiales peligrosos intermedios de esta síntesis no pueden andar sueltos por toda la célula. Se fabrican en etapas, se contienen, se pasan como en una cadena de montaje con control de calidad en cada punto de transferencia. En el citoplasma, 2 moléculas de ala se condensan para formar porfobilinógeno. 4 moléculas de porfobilinógeno se unen para formar un anillo llamado uroporfirina. Ese anillo pasa por varias modificaciones, acetilaciones, descarboxilaciones, oxidaciones, hasta convertirse en la protoporfirina novena que necesitamos.
Y entonces, de regreso en la mitocondria, entra la ferroquilatasa. La ferroquilatasa es la última enzima de la ruta. Su trabajo es tomar el hierro ferroso, Fe2 positivo, e insertarlo en el centro de la protoporfirina novena. No Fe3 positivo, ferroso, reducido. Si el hierro llega oxidado, la ferroquilatasa no puede trabajar. Este detalle es importante, porque explica por qué la vitamina centésima, que es un agente reductor, facilita la absorción de hierro no hemo. Está ayudando a mantener el hierro en el estado correcto para que pueda eventualmente ser utilizado. Cuando la ferroquilatasa termina su trabajo, tienes hemo. Tienes la jaula con el hierro adentro, pero eso solo es la mitad de la molécula. La globina, la parte proteica de la hemoglobina, se fabrica completamente por separado. Los ribosomas en el citoplasma leen el ARN, mensajero que codifica para las cadenas alfa y beta de globina, y producen esas cadenas de polipéptidos de manera independiente. Y luego, en un proceso que todavía tiene detalles no completamente resueltos, el hemo y la globina se encuentran y se ensamblan. Una cadena de globina se pliega alrededor de un grupo hemo. 4 de esas subunidades, 2 alfa, 2 beta, se juntan para formar la hemoglobina funcional. Todo este proceso de fabricación ocurre principalmente en células llamadas eritroblastos, que son los precursores de los glóbulos rojos. Y aquí hay algo que me parece filosóficamente perturbador cada vez que lo pienso. Los eritroblastos, en el proceso de madurar a glóbulos rojos, expulsan su propio núcleo. Piensan en eso. La célula que fabrica hemoglobina, en su forma madura, no tiene ADN, no puede repararse, no puede adaptarse. Existe únicamente para contener hemoglobina y circular durante sus 120 días de vida, hasta que el vaso la destruya y sus componentes sean reciclados. Es una célula que se suicida como entidad autónoma para convertirse en herramienta. La biología tiene ejemplos de especialización extrema, pero pocos tan radicales como este. Y ahora llegamos al punto incómodo. Aunque la mayoría de los vídeos de ciencia resuelven demasiado rápido con una frase sobre equilibrio o sistemas de regulación bien diseñados, ese punto es este. El hierro que hace posible la vida también es, sin ninguna duda, uno de los agentes más destructivos que existe dentro de una célula. El hierro libre, el Fe2 positivo que no está unido a transferina, que no está guardado en ferritina, que no está dentro del hemo, reacciona con el peróxido de hidrógeno a través de lo que se llama reacción de Fenton, para producir radicales hidroxilo. Y los radicales hidroxilo no tienen selectividad, atacan lo que tienen cerca, membranas celulares, proteínas, ADN. El daño oxidativo por hierro libre es una causa documentada de daño celular en infarto de miocardio, en hepatitis, en hemocromatosis, en intoxicación por hierro. Entonces el cuerpo necesita hierro desesperadamente. La hemoglobina no puede existir sin él, y sin hemoglobina no hay transporte de oxígeno, y sin oxígeno todo el metabolismo aeróbico colapsa en segundos. Pero el hierro libre es veneno, no metafóricamente, literalmente tóxico a las concentraciones que se necesitarían si anduviera suelto. La solución que evolucionó no es eliminar el hierro libre, es mantenerlo casi controlado. La transferina en la sangre lleva el hierro unido fuertemente, pero de manera irreversible puede soltarlo cuando la célula que lo necesita presenta los receptores correctos. La ferritina dentro de las células almacena hasta 4.500 átomos de hierro en una cápsula proteica que los neutraliza mientras los conserva disponibles. Hay una proteína llamada hepcidina, producida por el hígado, que actúa como regulador maestro de cuánto hierro entra al sistema desde el intestino y cuánto sale de los depósitos. Pero, y este es el pero, que ningún libro de texto resuelve satisfactoriamente. Todo este sistema es una negociación permanente con el riesgo, no una solución al riesgo. En condiciones de inflamación severa, el cuerpo deliberadamente secuestra el hierro, haciéndolo menos disponible para las bacterias pero también menos disponible para fabricar hemoglobina. Resultado, la anemia de enfermedad crónica. No es que falte hierro, es que el cuerpo decidió que prefiere la anemia a alimentar a los patógenos. En la hemocromatosis hereditaria, por mutaciones en el gen HFE que regula la hepcidina, el intestino absorbe demasiado hierro durante décadas. No hay síntomas obvios por años. El hierro se acumula silenciosamente en el hígado, en el corazón, en el páncreas. La cirrosis, la diabetes, la miocardiopatía aparecen a la mediana edad como consecuencias de décadas de exceso de un nutriente esencial. La misma molécula que en escasez mata por anemia, en exceso mata por oxidación y depósito. No hay un punto de equilibrio estático. Hay un rango de operación dentro del cual el sistema funciona.
Y ese rango requiere que docenas de proteínas funcionen correctamente de manera simultánea. Cuando una falla, el sistema entero se desregula. La lista de enfermedades relacionadas con el metabolismo del hierro tiene más de 200 entradas genéticas, sin contar las adquiridas. 200 formas diferentes en que este equilibrio frágil puede romperse. Lo que me resulta más inquietante no es la complejidad. La biología siempre es compleja. Eso ya lo sabemos. Lo que me inquieta es la impresión de estabilidad. Un análisis de sangre normal te dice que tu hemoglobina está en 12, 13, 14 gramos por decilitro. Ese número estático esconde un proceso dinámico que nunca se detiene, que está permanentemente al borde de varios tipos de catástrofe, y que depende de que la ingesta, la absorción, el almacenamiento, la síntesis y la destrucción de hierro estén coordinados con una precisión que ningún laboratorio humano ha logrado replicar artificialmente a escala. Déjame llevarte a otro lugar completamente diferente, porque hay una conexión aquí que me parece más honesta que las conexiones habituales que se hacen con la hemoglobina. La síntesis del hemo tiene retroalimentación negativa. Cuando el hemo libre se acumula, cuando hay más hemo del que la globina puede incorporar, el hemo en exceso inhibe directamente la ala sintasa, la primera enzima de su propia ruta de síntesis. Es un bucle de control. El producto final suprime su propia producción cuando hay suficiente. Esto es lo que los economistas llaman un mecanismo de precios descentralizado. No hay un núcleo supervisor que evalúe constantemente los niveles de hemo y decida cuánto producir. La información sobre la abundancia o escasez está codificada en la concentración del propio producto, y esa concentración actúa directamente sobre la maquinaria de producción. Es elegante, es robusto, funciona sin burocracia. En el siglo XX hubo gobiernos que intentaron coordinar economías industriales complejas, usando exactamente el principio opuesto. Planificación centralizada con supervisión explícita de cada nodo de producción. Los resultados son historia conocida. No funciona a escala porque la información que se necesita para coordinar está distribuida de maneras que ningún centro puede capturar completamente. La célula resolvió ese problema hace 600 millones de años, no con inteligencia. Con iteración ciega sobre un espacio de posibilidades enorme, donde todo lo que no funcionaba simplemente moría antes de reproducirse. La ala sintasa no sabe que está resolviendo un problema de teoría de la información. Solo reacciona a la concentración local de hemo libre, y eso es suficiente. Hay algo desconcertante en esa historia, si te detienes a pensarla. No la elegancia, eso lo dice todo el mundo. Lo desconcertante es que el mecanismo no es perfecto. La retroalimentación negativa sobre la ala sintasa puede ser superada por señales externas. La eritropoyetina, por ejemplo la hormona que producen tus riñones cuando hay poco oxígeno, estimula la síntesis de hemo incluso si los niveles de hemo son suficientes, porque la necesidad urgente de más glóbulos rojos anula el circuito local. Hay jerarquías de regulación solapadas, señales que se contradicen y se resuelven de maneras que los bioquímicos llevan décadas mapeando sin llegar todavía al esquema completo. Y eso me lleva a dos preguntas que no tienen respuesta todavía. No preguntas retóricas, preguntas abiertas con investigadores trabajando en ellas ahora mismo. La primera, la ferroquelatasa, la enzima que inserte el hierro en la protoporfirina, es el punto de ruptura en un número desproporcionado de enfermedades genéticas del metabolismo del hemo. Mutaciones en la ferroquelatasa causan protoporfiria eritropoyética, una enfermedad en la que la luz solar produce dolor físico severo, porque la protoporfirina que no puede ser completada por la enzima defectuosa se acumula en la piel y absorbe fotones produciendo radicales libres. Pero ¿por qué la ferroquelatasa es tan susceptible? Otras enzimas de la misma ruta parecen más robustas. ¿Hay alguna razón evolutiva por la que esta enzima en particular es el eslabón frágil? ¿O simplemente es un accidente histórico, que la secuencia que evolucionó primero era funcional pero no redundante, y ninguna presión de selección posterior la hizo más resistente? No lo sabemos. La segunda pregunta. La cooperatividad de la hemoglobina. Las 4 subunidades de la hemoglobina no actúan independientemente. Cuando una subunidad se une al oxígeno, cambia ligeramente su conformación, y ese cambio facilita que las otras subunidades también se unan. Es lo que permite que la hemoglobina en los pulmones, donde el oxígeno es abundante, cargue casi al máximo, y que en los tejidos, donde el oxígeno es escaso, lo libere más fácilmente de lo que haría una molécula sin cooperatividad. El modelo que describe esto, desarrollado en 1965 por Monod, Wyman y Chen-Hughes, el modelo MWC,
Es uno de los modelos más elegantes de la bioquímica, y también es incompleto. En condiciones de altitud extrema, la hemoglobina interactúa con una molécula llamada 2,3-bisfosfoglicera, que modifica su afinidad por el oxígeno, ayudando a liberar más oxígeno a los tejidos cuando el total disponible es menor. El modelo MWF predice cualitativamente este efecto, pero no cuantitativamente. Las mediciones reales en alpinistas en condiciones extremas no corresponden exactamente con lo que el modelo predice. Puede ser que haya un mecanismo alostético adicional, una conformación intermedia entre los dos estados del modelo. O puede ser que el modelo en sus supuestos fundamentales esté dejando fuera algo que importa. 30 años de investigación sobre hemoglobina de alta altitud no han producido un consenso. La pregunta sigue abierta, así que volvamos al principio. A la pregunta del título. ¿De dónde viene la hemoglobina que lleva vida por tu cuerpo? Viene de un proceso de manufactura, que empieza con 2 moléculas del metabolismo básico de cada célula, que atraviesa 8 enzimas en 2 compartimentos celulares distintos, que requiere hierro en el estado de oxidación correcto entregado por una cadena logística de 3 proteínas especializadas, que se ensambla con una proteína fabricada por separado en los ribosomas, y que ocurre principalmente en células que para funcionar tuvieron que expulsar su propio material genético y renunciar a cualquier capacidad de adaptarse. Y todo eso produce una molécula que existe en un equilibrio permanentemente frágil con el mismo elemento que la hace posible, el hierro, que sin la vigilancia de una decena de sistemas regulatorios simultáneos, destruiría exactamente lo que construyó. No hay una historia limpia aquí. No hay una narrativa de diseño elegante donde todo encaja sin fricciones. Lo que hay es algo más honesto. 400 millones de años de presión selectiva que mató todo lo que no funcionaba con suficiente frecuencia, dejando lo que ves hoy como el residuo de un proceso que no buscaba elegancia, sino continuidad. La hemoglobina no es un logro, es lo que quedó. Y eso, creo yo, es más interesante.